fácil para nosotros y por poder ayudarnos a entender un poco más de lo que el Señor ha dicho en su palabra, ¿no? Al final todos estamos en el mismo proceso, como decía Juan. No es que ya lo alcanzamos, ya. No, pero es que ese cristiano es mentiroso. Sí, todos somos lo peor. Seguimos siendo lo peor todo. Cristo es el único que merece la gloria. Cristo es el único que hace todo. Y estamos en un proceso de ser conformados a la imagen de su Hijo. Unos un poquito más conformados, otros sí, ahí van. Pero necesitamos mucho de su gracia y por eso necesitamos animarnos y acuerparnos y exhortarnos a las buenas obras, al amor. Hermano, ¿cómo estás? Anímate. Yo siempre les digo, hay que levantar al caído y bajar al que se le ha subido, ¿no? Está buena esa. De los dos lados. Oye, ¿no? está bien, sí. Todos necesitamos eso. Bueno, Juan, algunas preguntas que los hermanos acá detallaron, a ver cuántas nos alcanza a cubrir. Pero la primera es, ¿cómo controlar el enojo? Quiero ver cómo bloqueo para no hablar. Ok, sí, ¿cómo controlar el enojo? Todas las difíciles te voy a pasar a ti. Yo creo que uno de los mejores textos para pensar en el enojo, de nuevo, ¿de dónde emana el enojo, amigos? Ustedes ya saben, del corazón, ¿no es cierto? Y la Biblia lo dice. Tú dirías, bueno, ¿dónde? Entonces, si vamos a Santiago capítulo 4, miren lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Versículo 1. No vienen de vuestras pasiones. De nuevo, escuchen ese mismo tipo de vocabulario, pasiones, deseos, ¿sí? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, y por eso, aquí ya va al extremo, pero sabemos que de ahí emana, cometéis homicidio. ¿Sí? Entonces es muy importante recordar de cómo controlar el enojo. Es el ejercicio que hicimos. Entonces empezar a ver qué es lo que estoy deseando. Entonces, ¿por qué me enojo? Es porque yo veo algo, yo presiento algo en mi vida donde yo me doy cuenta de que algo que yo quería no estoy recibiendo y por eso me enojo. Algo que no quería estoy recibiendo y por eso me enojo. Algo que yo quería no estoy recibiendo y por eso también me enojo. ¿Tiene sentido? Entonces, por ejemplo, yo llego a algún momento donde yo digamos, por ejemplo, me enojo, ¿por qué? Porque estoy manejando en el carro y quiero llegar rápido y porque hay alguien en tráfico, entonces me enojo, ¿por qué? Porque mi deseo es llegar rápido y tú no me estás permitiendo, ¿sí? Ahora está bien decir, qué duro, sí, pero no hasta el momento donde nos lleva a pecar. Entonces ahí es donde vamos y chequeamos mi deseo, porque mi deseo se está desordenando de tal manera que estoy dispuesto a pecar por el tráfico, ¿no? Y esto pasa en todo tipo de cosas. Con las personas más cercanas normalmente ocurre eso porque tenemos expectativas. Yo quiero que mi esposo haga esto y no hace, como me hace enojar, ¿sí? ¿No? Y es eso, de nuevo, es una expectativa que yo he puesto y hago lo que se llama, hay un libro muy bueno que se llama Desarraigando la ira, del doctor Robert Jones, donde él dice que es un juicio moral. Entonces yo hago un juicio y debido a que tú no estás alcanzando el juicio que yo hice, yo voy a responder en ira. Y de nuevo, recordemos que la ira no siempre se ve de manera activa, pero también de manera pasiva. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Entonces, de vuelta a la pregunta, ¿cómo trabajo con el enojo? Es empezando a darte cuenta qué son esas cosas que decimos que me hacen enojar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias que exprimen mi corazón? ¿Y qué es lo que yo estoy deseando? Entonces, de manera práctica, número 1, ¿qué es lo que estoy deseando? Me doy cuenta, ¿no? Yo quiero control, yo quiero admiración tuya, yo quiero qué es lo que quiero. Entonces me doy cuenta de eso y empiezo a trabajar en eso. Y al mismo tiempo yo creo que no hay nada malo en empezarme a dar cuenta de que hay circunstancias adversas, que si soy sabio, empiezo a no ponerme en esas circunstancias, si es que puedo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si es que, qué sé yo, yo siempre termino peleándome en el fútbol, ¿ya? Sí, obviamente eso no pasa en hermanos de la iglesia. Pero lo que tú empiezas a ver es que un hermano sabio que quiere agradarle a Cristo se da cuenta de que yo no me voy a poner en esa situación, ¿no? ¿Sí? Entonces yo necesito crecer, no está bien solamente quitarme de esa situación, necesito trabajar en mi corazón, pero al mismo tiempo voy a ser sabio de no ponerme en esa situación. Entonces yo creo que por ahí es donde yo empezaría, y esa es la base de eso, pero de ahí cómo se ve de manera específica y podemos hablar mucho de eso. Creo que esta siguiente persona ahonda un poquito más y pidiendo algún consejo muy específico, creo que es práctico. Dice, pensé mucho en cuál es la raíz de mi problema de enojo y arremetiendo con ira cuando tengo estrés cada día, y creo que es que amo mi comodidad y quiero castigar a los que toman mi comodidad y paz. Y es cierto, o sea, muy sincero el comentario, ¿no? ¿Tienen ideas para ponerme una nueva raíz? No puedo escapar estrés y quiero experimentar paz. No quiero dañar a los que están a mi alrededor. Ya. Wow.
la persona que escribió eso, yo le agradezco al Señor por su vida, porque tú estás notando algo que muchas personas no notan. Yo estoy haciendo un juicio en el cual tengo que castigar a alguien, que es la verdad. O sea, al final del día es como que... Y dense cuenta que lo que estamos diciendo ahí, que es lo que todos hacemos en nuestra ira, es que queremos castigar a alguien. ¿Por qué? Porque ahora yo soy el estándar, ya no es Dios. Entonces tú has roto el estándar y me tomo el puesto de Dios y ahora yo soy el que castigo porque tú no alcanzas mi estándar. Entonces, en primer lugar es darte cuenta de que tú no eres el estándar, ¿sí? Y muchas veces Dios nos envía personas que nos... que cuestionan o que empujan en contra de ese estándar. Los niños, nuestros hijos, ¿no es cierto? Es como que yo quiero que la vida sea así, y ¿no es cierto? Mis hijos es increíble porque mi esposa y yo somos bastante tranquilos y tenemos unos hijos que es como que empujan durísimo, y tengo otras amistades y personas en la iglesia que son mucha pasión, y los hijos son tranquilitos. Es como que, ¿por qué a mí no de esos? ¿Sí? Entonces, entonces en primer lugar yo creo que darte cuenta de eso es muy importante. Yo creo que una vez más es el recordar qué es lo que estás deseando que después le castigas a esa persona, ¿no? Entonces, quiero que tú actúes de esa manera y empezar a ver de manera súper específica. Entonces, yo me enojo porque, qué sé yo, solo por dar un ejemplo, y por eso dije que tienes que poner de maneras específicas. Yo me enojo tanto cuando tú no levantas tu plato de la mesa y le llevas allá. Ese es un estándar que te deberías llevar a eso, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo lo voy a ir manejando de tal manera donde empiezo a decir, ok, entonces no es tan importante? Sí, tengo que hablarlo, pero quizás no lo hablo en ese momento, sino, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice en Proverbios es muy importante porque habla de que eso, no le respondas al iracundo, y después se vuelve una carrera de quién grita más, ¿no? En cambio decir, ok, entonces aquí, y después vuelvo y tenemos que hablar. Entonces, amor mío, necesito que por favor levantes cuando todo está más calmado, y dar ese estándar. Pero de nuevo, yo diría lo mismo, es el ver de qué maneras prácticas tú estás adorando y empezar a desconectar desde la adoración las situaciones específicas. O sea, tú ya sabes qué es lo que te hace enojar y con qué persona. Entonces, ¿por qué es que te enoja eso tanto, no? Sí. Sí, muy bueno evaluar como los motivos, y es cierto, o sea, esa evaluación era muy cierta, porque es que uno quiere vengarse, o lo que tú decías del partido, entonces el jefe le gritó, entonces viene y le grita a la esposa, viene y le grita a los niños, y hasta el perro sale volando, y el pobre perro no hizo nada, ¿no? Porque como que hacemos un ídolo de nosotros mismos, de nuestra comodidad, y nos olvidamos, por ejemplo, por eso me gusta este versículo, porque me recuerda lo que soy. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Pero sigue, dice, y ya no vivo yo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nunca se nos olvidó con mi esposa que estábamos en una conferencia de líderes y de pastores, y el pastor comenzó la prédica diciendo, hermano, somos alfombras. ¿Cómo así somos alfombras? ¿Para qué sirven las alfombras? Para patearlas, ¿no? Para ponerse sobre ellas. Hermano, tú has muerto. Ya no vales tú, ahora vale Cristo. Tú eres alfombra, sirve. Y cuando uno tiene esa perspectiva, creo que ayuda mucho. Y sé que hay cosas que sí, o sea, con toda razón van a molestar, y hay que tratar de salir de esas situaciones de riesgo. Si sabemos que cierta cosa nos va a provocar, adelantarte y orar ese tiempo y ir a estos versículos. Señor, permíteme servir a mi familia. Señor, permíteme servirlos de la mejor manera. Tal vez pueda ser que yo mismo o yo misma esté pagando el fruto de no haberlos criado bien a los hijos, por ejemplo, o qué sé yo, diferentes situaciones, y esto mismo me provoca ira. Y bueno, eso no puede ser una excusa. No puede ser una excusa que también alguien te hizo algo. Debes ir a la fuente, debes ir al Señor, reconocer quién eres tú primeramente. Eso no quiere decir pisotéenme todo mundo, no me malentiendan. Lo estoy hablando con el ejemplo de Jesús, que Filipenses 2, que fue a la cruz, que se despojó de sí mismo, viniendo a este mundo, teniendo toda la gloria, se autolimitó, adquiriendo una naturaleza de siervo, y vino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. A eso me refiero, no a pisotearme porque yo soy basura. No, eso no es cierto. Tú vales la sangre de Cristo si eres su hijo, eres valioso, eres importante. No me refiero a que la gente te pase encima, no. Sí. Es la actitud de siervo. El estándar es Jesús, que dio su vida. Amén. Si tenemos esta actitud, y entiendo, o sea, todo lo que tú decías, o sea, uno llega cansado, llano, y uno quiere desconectarse, pero piensa en la mamá tal vez ha estado con los chicos, está tan bien cansado. Todos están cansados, todos quieren hacer algo, y tenemos que depender del Señor. El día que más
más duro es, más gracia necesitamos. Exacto. Nunca se me olvida también que leí que Martín Lutero dice que oraba, no sé, oraba 1 hora al día. Y cuando sabía que iba a ser un día muy duro, que lo estuvo mucho, con persecución, oraba 2 veces lo que tenía que orar. Y creo que a veces, si nosotros, no, este día, hoy hay conferencia, entonces voy a tener muy poco tiempo para orar solo. Señor, te pido por los alimentos, Señor, bendíceme en este día y ayúdame, amén. Cuando debería ser lo contrario, voy a necesitar más la gracia de Dios, porque me duele la muela, porque los niños están enfermos, va a ser más estresante, hoy necesito más depender del Señor para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Y son esas verdades que creo que nos ayudan también. Este es fácil y creo que nadie lucha con esto, pero ¿cómo luchar con el orgullo? Wow. Déjame añadir una cosa más a la anterior. Qué buena respuesta a lo que tú dices, pero recordemos también, y en luz de eso, de que somos santificados, ¿cómo era? Progresivamente. Entonces yo creo que algo también personas le frustra es de que tú dices, bueno, entonces yo voy a hacer esto y mañana ya no me va a costar. Te va a seguir costando, pero es un caminar despacio, ¿no? Y muchas veces mientras tú caminas primero te vas a dar cuenta más de tu pecado mientras en ese tiempo, porque ahora inclusive ya no solamente reaccionas, pero empiezas a ver qué está pasando en tu corazón y dices, ay, qué feo lo que está pasando en mi corazón. Y toma un tiempo y es por eso que tienes que tener, como dice el hermano, o sea, correr a Cristo, correr a la gracia de Él y poco a poco progresivamente creces. O sea, lo que muchas veces yo he escuchado en personas y lo veo en mi vida en la gracia del Señor, es de que tú estás como que, wow, no estoy creciendo. Y otras personas dicen, no, sí estás creciendo, pero toma tiempo. Y yo creo que eso es lindo, porque si sería tan rápido, no iríamos en dependencia al Señor, sino sería, ya, listo, ya. Sino, ahora tengo diariamente que ser. Entonces tienes que recordar que es crecer progresivamente con tus ojos, no solamente en ya salir del problema, sino en agradarle a Cristo, ¿sí? Y eso del orgullo es cosa seria. ¿Puedo agregar algo? Me acordé eso de la santificación progresiva. No sé, hace muchos años, estábamos muy jovencitos con mi esposa y había un pastor que admirábamos mucho. Y yo recuerdo que, bueno, hay muchos casos de hermanos, pero recuerdo él que decía, no, yo soy lo peor. Y no me acuerdo por qué exactamente, pero yo soy tan pecador. Estoy exagerando, ¿no? Pero él decía como que no, que a mí me cuesta mucho esto. Y yo le veía, pero ¿cómo? Si este hombre yo lo veo como cuasi santo, ¿no? ¿Cómo es posible que diga eso de uno? Y piensen en ustedes mismos. Yo mismo, uno, nos conocemos. Sabemos lo peor que somos, lo mucho que fallamos al Señor. Y de repente alguien se te acerca, hermano, cómo me bendijo tu saludo, tu sonrisa o lo que sea que hayamos hecho bueno, ven a Cristo en nosotros. Y uno dice, pero ¿cómo? Realmente me conoce cómo soy. Y creo que eso, hallándole el lado amable, si lo puedo decir así, a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de la obra de Cristo en nosotros. De manera similar como cuando tienes a tus chicos y van creciendo y tú no notas cuánto crecieron, cuántos centímetros, pero si tú no viste a mi hijo en un mes, me dices, wow, cómo creció, y yo no me di cuenta. De la misma manera, si estamos en Cristo y caminando con Él, no nos vamos dando cuenta, pero si estamos haciendo todo esto y Cristo está obrando en nosotros, si estamos yendo a la verdad, Él nos está transformando de gloria en gloria poco a poco, pero son pequeños saltitos, pequeños pasitos que no lo notamos. Eso no quiere decir ponte flojo, no, por eso digo, desde el lado amable, no pierdas la esperanza. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y tienes responsabilidad en eso, pero a veces no lo vemos. Y por el otro lado, todos estamos en este proceso. Esa hermanita que te cae mal, ese hermanito que lo ves así, sí, pero tú tienes otras cositas también. Sí. Tú tienes otras cositas con las que batallas y eso te tiene que ayudar a entender, pensando acerca de conflictos, hermano, anímale y ámale, ora por él. Lo hemos hablado esto cuando estuvimos viendo Primera de Juan. Ámale, ora por él, pide por su alma, exhórtale. Mateo 18 dice, ve y dile, hermano, mira, me preocupa porque veo que estás haciendo esto con el afán de restaurarle, no para criticarle. La crítica nunca es lo que debemos hacer, sino restaurarle, amarle, orarle. Cuando alguien dice, mira, hermano, esta señora mucho grita, ¿ya oraste por él? ¿Ya oraste por ella? ¿Ya sabes qué le está pasando? ¿La invitaste a comer? ¿Sabías tú que, estoy inventando, que está pasando por una enfermedad crónica y por eso ella siempre tiene la cara así? No sabía.
O sea, eso es un reto realmente el amarnos, el no juzgar, el no señalar el dedo, sino animarnos continuamente, invitarnos, estar orando, animándolo, porque eso quisiéramos que hicieran con nosotros también. Y eso pone en perspectiva mi crecimiento, el crecimiento de ellos. No soy yo, es Cristo en nosotros. Sí. Igual cuando veas algo bueno, no es porque, que Juan, que es súper buena onda y como sonríe, bien simpático. Es Cristo. ¿Cuál es la diferencia que nosotros estamos acá y no en prisión? Cristo. Amén. Solo eso. Si hay algo digno de valor, si hay algo digno de admiración, es el Señor en nosotros, ¿no? Amén. Y lo mismo en cada uno de ustedes. Amén. El orgullo. Vamos al orgullo. A ver, yo creo que en primer lugar es importante, yo les preguntaría, ¿el orgullo en el árbol, en nuestro gráfico que hemos trabajado, está en la parte exterior o en la parte del corazón? Eso en primer lugar yo creo que es importante reconocerlo. El orgullo en sí muchas veces se lo ve, porque lo hablamos de esa manera como parte externa, pero yo argumentaría que muchas veces es realmente la parte interna, ¿sí? Es un corazón de orgullo donde yo estoy tomando el rol de rey del mundo y se ve de manera externa de otras formas. Muchas veces el orgullo se ve con ira, muchas veces el orgullo se ve con una actitud, muchas veces se ve con palabras que muestran y tratan de denigrar a otras personas. Entonces yo creo que en primer lugar es darnos cuenta que cuando hablamos de orgullo tenemos que reconocer de qué maneras prácticas se ve ese orgullo en mi vida, ¿sí? Porque decimos que yo soy un orgulloso y a veces eso se convierte como una palabra que nos ayuda a como hacerlo más general, que en vez de trabajar de manera específica. Entonces, debido a que soy un orgulloso, ¿qué hago? Entonces, trato a las personas distintas, qué sé yo, porque soy un orgulloso. Exacto, yo creo que en el orgullo, hablando del manejar, en mi orgullo, yo creo que soy más importante que la persona de allá, entonces yo me le cruzo enfrente. Entonces, es orgullo, pero es alguna actitud específica. Entonces, yo creo que cuando hablamos del orgullo, en primer lugar, qué bueno que digas cómo trabajo con el orgullo, pero busques representaciones claras de ese orgullo, porque después, de nuevo, ahora tienes eso, que puedes empezarlo a ver, si vamos en el gráfico, con cómo se vería eso, de qué manera Cristo lo viviría de manera opuesta, en primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, entonces ahora, una vez que hemos visto eso, ese orgullo, ¿en qué forma se ve? En el sentido de que mi orgullo está, de nuevo, en que yo me creo mejor que otras personas. El orgullo, y se ve en tantas formas, ¿no es cierto? Yo quiero, el orgullo del demonio es que quería ser igual que Dios, imagínate, ¿no? Y decimos, qué terrible, pero hacemos lo mismo, ¿no? De nuevo, entonces en esta casa yo soy el único que importa, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a arrepentirnos de maneras específicas de ese orgullo. ¿En qué momentos yo me pongo por encima de lo que Dios me dice? ¿De en qué momentos yo quiero ser la última autoridad en la vida de aquellos de mi alrededor? Entonces yo creo que por ahí es una buena manera de pensar en el orgullo. ¿Y qué es lo opuesto al orgullo? La humildad. Entonces una muy buena manera es trabajar en pensar en la humildad de Cristo. Un recurso que es muy muy útil, yo creo que es de lo mejor que hay. Hay un libro de Stuart Scott que se llama El esposo ejemplar, y quizás tú dices, pero yo soy mujer, entonces ¿por qué ese libro? Pero hay un capítulo, me parece que es el capítulo 9, si me recuerdo, que hay una comparación, que es un estudio que se llama Orgullo versus Humildad, y él muestra cómo el orgullo está en tantas cosas, ¿no? A veces el orgullo no se ve como orgullo, o sea, no se te ve como así, sino se te ve como que, ay, es que estoy tan bajoneado, y es el orgullo, porque quiero tu atención, entonces ahora me trato como que, ay, es que estoy tan mal, ¿no? A veces se habla inclusive de baja autoestima, y a veces baja autoestima es orgullo, es el decir, bueno, ¿sabes qué? ¿No? Un ejemplo práctico, una persona, uno de mis maestros de la universidad, él decía de que vino una chica y decía, es que yo tengo muy baja autoestima, ¿sí? Y tú esperarías con baja autoestima, ¿qué hace? Y dice, yo justo el mismo día o en unos días fui a la cafetería y esta chica estaba yendo a comer, y tú le veías que ella estaba en la línea de comer, y ella toma su plato y fue a la parte donde estaban los tomates, y ella cogió un tomate y le veía. Ahí está. Y escogía. Y mi profesor decía, ella tiene tanta buena autoestima, orgullo, de que ella no va a decir, es que yo tengo bajo autoestima, escojo lo peor. No, ella estaba buscando lo mejor. Entonces es una manera de orgullo. Es una vez más, yo quiero atención, pero no le estoy recibiendo. Entonces en vez de agrandarme, me hago chiquito para que miren, pobrecito yo, mírenme, ¿sí? Entonces yo creo que es interesante este tema del orgullo porque hay muchísimas manifestaciones y es por eso que tenemos que ver de manera práctica de qué manera se ve mi orgullo para poder trabajarlo. No sé si eso ayuda. Sí, el Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Y hay tantas consecuencias negativas que podemos llegar a tener con el orgullo, tantas relaciones que se han roto,
tantas situaciones adversas. Por ahí les entró también la serpiente a Adán y a Eva diciendo, ¿acaso dijo Dios? ¿Será que es cierto? ¿Será que sí te mueres? ¿Será que sí? Y recuerdo el caso de un caso que me impacta mucho, el caso de David, Abigail y Nabal. Nabal quiere decir necio en 1 Samuel 25. Y David todavía no era rey, David estaba tratando de que le dieran agua, el hombre les trató mal, en resumen, el hombre les trató mal, les amenazó y David dijo, bueno, voy a ir a por ellos, a matarlos. Y Abigail, imagínense, este hombre necio se burla, les trata mal, cuando David les había ayudado a sus pastores, les trata mal. Y Abigail tiene que poner la cara por su esposo. Finalmente el hombre, Dios lo juzgó, Dios lo castigó, perdió la vida, perdió a la esposa porque David se quedó con ella, perdió todas las posesiones. Realmente cuánto... por el orgullo, por no saber controlarnos, por no saber parar, por no saber detener, las consecuencias pueden ser muy grandes, ¿no? Y es algo que debemos tener cuidado, no debemos permitir que algo se enseñoree sobre nosotros, pero eso naturalmente queremos, no queremos que nadie nos diga nada, no queremos que nadie nos dé su opinión porque nosotros somos los soberanos. ¿Algo más? Y gracias. Y yo diría de nuevo, es una mala percepción de ti mismo. Porque decimos, yo soy el estándar. Y si tú te pones a pensar, no, es que yo soy el estándar, piensa en Cristo. Y Cristo nos da el ejemplo, Filipenses 2, ¿no? Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo siendo de mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos. De ahí después, nada hagáis por egoísmo, no buscar. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en la forma de Dios, o sea, no hay nada más alto que esto, y después no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, ¿no? Y después, inclusive, ¿no?, ya dándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, humildad, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La clásica, cuando somos orgullosos, lo que viene a nuestra mente, o a veces inclusive lo escuchas, es como que, ¿tú sabes quién soy yo? Cristo diría, yo soy el Hijo de Dios. Y aún así Él se humilla. Y de nuevo, renovar nuestra mente de recordar que si nuestro Señor, que decimos que Él es mi Señor y Salvador y quiero parecerme a Él, en cualquier persona, inclusive con una persona que tú dirías desde tu perspectiva, qué sé yo soy papá y él es mi hijo, y obviamente hay una autoridad ahí, está bien, pero al mismo tiempo a veces nosotros no vamos en lo que dice la Biblia, sino es que yo soy, ¿no? Y es como que es humildad al final, es ponerte en un lugar donde decimos, si Cristo se humilla, ¿por qué yo no lo hago? Y eso va al corazón del orgullo, porque el orgullo en realidad es tratar de tomar el puesto de Dios, y en segundo lugar el olvidarte de que Dios vino y caminó con nosotros y Él se humilló. Entonces, ¿por qué tú no te puedes humillar? Al final termina siendo eso, o sea, al final es como que yo quiero lo que yo quiero. No, Cristo, ¿no?, siendo Dios se humilla. ¿Cómo necesitamos eso todos? Sí. ¿Cómo responder bíblicamente a una persona enojada? Estamos hablando bastante del enojo. Sí. ¿Hay algunas otras? La misma pregunta. Sí. En el libro de Proverbios habla que no respondas al iracundo de acuerdo a la ira, porque no vas a caer tú también en ser una persona necia. Entonces ten mucho cuidado con eso. Lo peor que uno puede... Porque normalmente si tú respondes en ira a un iracundo, lo único que pasa es que se vuelve una competición de quién grita más. Entonces tienes que ser sabio, ¿no es cierto? Entonces a veces es lo mejor, ¿no?, irte a un lado, ¿no? Y de nuevo dirían, pero no, ¿por qué no? No, tu objetivo es Cristo. Si tu objetivo es Cristo, tú quieres agradarle a Él más que ganar el argumento, más que mostrarle qué mal está, sino en ese primer lugar. Yo creo que eso es importante. Una persona debe ser sabia, tienes que saber en qué momentos interactuar. Y de nuevo, recordar de que somos, recuerdan, pecadores y perjudicados. Entonces es verdad, quizás esta persona está agrediéndote verbalmente, pero eso no te da la opción de que ahora tú peques en contra de esa persona. Entonces tener cuidado de tu propio corazón. Entonces yo diría que yo empezaría por ahí. Y de ahí de nuevo, es difícil la pregunta, porque cada una de estas preguntas, y quiero decir eso antes, cada uno de ustedes cuando hace esta pregunta estás pensando en algo específico que pasó en tu vida. Y eso a mí me asusta cuando respondo estas preguntas, porque nosotros vamos a dar situaciones más generales. Entonces, en Proverbios 18 habla que el insensato
hablas sin entender. Entonces yo no entiendo tu situación y yo no entiendo qué es lo que pasó. Entonces ten mucho cuidado de que lo que decimos aquí tú lo cortas y pegas en tu situación, porque va a haber muchas dinámicas de esa situación que van a ser difíciles. Entonces ten cuidado con eso en primer lugar. Entonces por eso me gusta mantenerlo como general, porque quizás te digo algo súper específico y quizás no se aplica porque las situaciones humanas son complejas. Hay dos corazones, como dijimos, que tienen diferentes situaciones. Entonces quiero ser cuidadoso, pero yo empezaría un poco por ahí. Entonces, de nuevo, el no caigas en necedad de seguir argumentando, y dos, ten cuidado con tu corazón. Ora por la persona, obviamente, eso creo que va, pero es súper importante, no lo asumamos. Sí. Sí, a veces es mejor callar, una respuesta blanda, como dice el proverbio. A mis hijos siempre les digo, si han tenido un pleito, una diferencia, digamos, si alguien le grita al otro y el otro grita más fuerte, y luego cuando yo noto qué pasó fue al último. ¿Y por qué le gritaste? Porque él me gritó. Sí. Y entonces siempre les digo, y están acá, pueden decir que es cierto, o sea, si él te hace algo y tú le haces de regreso, ya sea con palabra o no, tú estás tomando la venganza en tus manos. Tú estás diciendo, venga para acá, ahora yo le grito más fuerte, ahora yo le pego. Y no, mía es la venganza, dice el Señor, en todas las situaciones. Nunca debemos pagar mal por mal, ¿no? Nunca debemos, porque simplemente va a seguir escalando y debemos saber, ahí sí, tomando terminología del ejército, cuándo es buena hora de retirarse, ¿no? Cuándo es buena hora de decir, mira, creo que nos estamos pasando, mejor, ¿por qué no paramos, hablamos otro rato o durmámonos? Aquí no vamos a llegar a ningún lado. Durmámonos, oremos al Señor y mañana más tranquilos hablamos, ¿no? Nunca hay nada bueno en cuando ya los dos se subieron, se pusieron chapudos, se pusieron rojos, ya ahí la cosa se puede poner fea y ya respondemos con el hígado, no con la palabra del Señor. Sí. Santiago 1, 18, 19 y 20. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y después dice, me encanta esta parte, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros pensamos que la ira me va a alcanzar a llegar lo que yo quiero. Aquí el texto dice, no obra la justicia de Dios, no va a obrar lo que Dios quiere. Entonces recordar eso, porque una vez más es tomar mi rol de que yo voy a arreglar esto y no te me vas hasta que arreglemos, ¿no? Y hay una parte de eso de que tenemos que tener cuidado, porque en el libro de Efesios, en Mateo, se habla de que no dejes que el sol caiga en tu ira. Entonces no estamos hablando de eso, no estamos hablando de rehuir, de hablar de las cosas que tenemos que hablarlas. Y yo creo, seamos honestos, en el contexto hispano muchas veces es como hay hasta videos en Instagram, como un papá latino pide perdón después de 2 días golpea. ¿Quieres un McDonald's? ¿No? Sí. No pedimos perdón, solamente vamos a comer y ahí después no pasó nada. No, eso está mal. Tenemos que aprender a pedir perdón, a confesar el pecado y hablarlo. Está bien, no estamos hablando de eso, pero lo que sí estamos hablando es que tenemos que en algún momento decir, sí, aquí no estamos, como tú dijiste, me encantó, no estamos avanzando y no va a alcanzar la justicia de Dios lo que está pasando aquí. Sí. Hay una pregunta acá que intencionalmente la voy a saltar porque creo que es específica y es bien difícil responderla. Si tú la escribiste, acércate a nosotros o con el pastor Juan o conmigo y la podemos ver un poco más a detalle. Pero dice, cuando me bloqueo para no hablar, ¿es porque hay resentimiento? Creo que es bien específica y bien particular y hay información que falta para poder responderla. Así que si quieres, con gusto lo hablamos, no hay vergüenza. Quien lo haya escrito eso. Sí. ¿Puedo hablar de algo de ahí? ¿Sí? No de manera, o sea, no sé la situación específica, pero yo iría solo hablar, bloquear para hablar, entonces voy a hablar un poco de comunicación bíblica, ¿ok? Entonces, algo que es importante es, de nuevo, ¿qué motiva tu hablar o tu falta de hablar? Eso es importantísimo. ¿Qué está motivando tu corazón para que te bloquees o para que hables demasiado? ¿No es cierto? Y cuando tú ves en el texto, cuando habla en Efesios capítulo 4, versículos del 28 en adelante, ¿no es cierto? Dice, hablad la verdad cada uno, ¿no es cierto? Y entonces lo importante es que la palabra hablad es un mandato. Entonces es muy importante de que aprendamos a hablar. Entonces hay dos extremos. El uno es que yo voy a hablar para lastimar a las personas, y la palabra de Dios dice que no salga de vuestra boca palabra que no es para edificación. Entonces estamos hablando de manera incorrecta de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia dice que las palabras deben ayudar a que personas crezcan. Entonces, en primer lugar eso, entonces estamos yendo en contra. Pero el otro lado, en cambio, es que no voy a hablar. No, la palabra de Dios te llama a hablar. El Espíritu Santo es el único que puede leer tus pensamientos.
Nadie más, ni tu esposo, ni nadie. No, mamás a veces y papás pensamos que podemos leer los pensamientos de alguien más, ¿no? Es que tú deberías saber lo que dije. No, no puedo saber hasta que tú no lo hables. Entonces también eso no ayuda en resolución de conflictos y de nuevo hay que buscar un lugar apropiado para poder hablarlo, hablamos para comunicar. Entonces yo creo que solamente comunicación, no estamos respondiendo a la pregunta, pero creo que son conceptos de comunicación importantes de que tenemos que tener claros. Bueno. ¿Qué es la diferencia entre purificar el corazón o entregarse a Dios? Eso es tuya, bro. Purificar el corazón y entregarse a Dios. Purificar el corazón y entregarse a Dios. Tengo dificultad en responder esa pregunta porque me gustaría definir a qué se refieren con cada uno de esos términos, porque son términos muy pesados. Purificar el corazón podría verse como realmente la idea de limpiar, de crecer, de santificación que hemos hablado. Pero muchas veces en nuestros contextos purificar tiene esta idea de que yo hago algo para que Dios me purifique, ¿no es cierto? O inclusive ese tipo de cosas, ¿no? Y lo otro, entregarse a Dios. ¿Qué significa entregarse a Dios? Porque yo he escuchado muchísimas personas de que yo me entrego en adoración. Y es la idea de que de manera física, de manera de tus manos, de orar, de llorar, me entrego, pero tu vida no ha cambiado para nada. Entonces yo me entregué, ¿no? O entregar mi vida, ¿no? Entonces ahora, bíblicamente, tienes la idea de que tú ya no vives más para ti, sino vives para Él. Y ese entregar es lo que dice, ¿no es cierto? Dios ahora caminas ya no de acuerdo a ti. La palabra para arrepentimiento tiene esta idea de 180 grados. Entonces yo vivía para mí y ahora me entrego. Significa que ahora... Entonces hay muchísimo contenido ahí que a mí me gustaría como clarificar. De manera bíblica yo diría de que podría ser lo mismo. La idea de que tú cuando... confías en Cristo, te arrepientes de tus pecados y te entregas realmente bíblicamente a Él, Él te purifica. Él te purifica de manera posicional. Él te justifica, lo que significa de que antes Él te veía como gran pecador, ¿no es cierto? Y que no estás alcanzando la justicia que tú deberías tener. Y ahora debido a Cristo, ahora Dios ya no te ve a ti, sino ve a Cristo. Y a Él ha puesto su culpa en Cristo. Y ahora la justicia de Cristo es tuya. Entonces ahora estás purificado de manera increíble posicionalmente. ¿Sí? Entonces yo creo que entregarse te trae eso y ahora empieza ese proceso de santificación en la cual Él progresivamente te purifica, ¿no es cierto? A mí me gusta pensarlo de esta manera. En el momento que tú te salvas, tú estás, Él ha cubierto la pena del pecado, ¿sí? Pero no ha cubierto la práctica del pecado todavía. Entonces la práctica del pecado se va purificando progresivamente. Entonces de nuevo, es compleja la respuesta porque es la pregunta un poco abierta, pero no sé. Sí, yo... estoy totalmente de acuerdo. Leería o recuerdo Efesios 2, y Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Es Él el que da vida, las salvaciones del Señor. Versículo 2, en los cuales andábamos en otro tiempo, digamos, no purificados, si queremos usar ese lenguaje, éramos hijos de ira, como Juan nos recordaba, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Versículo 3, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne. Esto éramos nosotros, pero versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos, nos dio vida con Cristo. Y en ese momento es cuando Él nos da vida, es que hay varias ilustraciones bíblicas que el texto bíblico nos da. Somos nuevas criaturas, pasamos de muerte a vida, ya no somos esclavos del pecado, más ahora somos sus esclavos, le pertenecemos a Él, somos adoptados, somos justificados, es decir, somos declarados justos, como Juan decía. Entonces todas esas cosas pasan en el momento, somos regenerados, somos cambiados naturaleza, el corazón de piedra en uno de carne. Hay un montón de ilustraciones, todo eso pasa y en términos generales, básicamente estoy repitiendo con otras palabras lo de Juan. Venimos a ser nuevos, venimos a ser hijos, venimos a ser coherederos, venimos a ser copartícipes del reino celestial. Eso es todo lo que pasa. Venimos a ser apartados. Por eso dice la Biblia constantemente en las cartas a los santos en Éfeso, a los santos. No quiere decir que eran santos como una concepción de hoy del mundo, sino apartados para Dios, para ser utilizados como los instrumentos del templo para un propósito específico. Ahora ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Pero luego viene justamente el proceso de santificación, que claro, hemos sido apartados, pero igual vamos a resbalar, igual vamos a caer, vamos a pecar. ¿Y qué pasa ahí? Primera de Juan, abogado tenemos a Jesucristo,
delante del Padre. Así que vamos y confesamos nuestros pecados y comenzamos en ese proceso de santificación. Entonces, sí hay una purificación de nuestros pecados que también lo describe el texto bíblico, pero es Él el que salva. Claro, nosotros también somos responsables de arrepentirnos, pero el Señor es el que nos cambia y hace todas esas cosas. No sé, creo que nos faltaría un poco más de contexto para saber, pero sí. 2 preguntas más y termino, pero esas no estaban acá, pero tú lo mencionaste y creo que acá no ha llegado mucho y en el mundo hispano no hay mucho, pero va a llegar. ¿Qué es el enneagrama? ¿Por qué no es bueno? ¿Y qué deberíamos hacer? Porque sobre todo con los chicos se comienza a hacer y ellos comienzan a hacer su perfil. He visto hasta pastores que están haciéndolo, están hablando al respecto, lo usan como una herramienta y creo que sería bueno saber un poco para cuando venga, cuando lo veamos, advertir a los chicos que están yendo a las universidades, a la escuela y van a saber al respecto y que sepan lo nocivo que es. El enneagrama es lo que se llama, lo que le llaman una herramienta para que tú te puedas conocer a ti mismo más. Y realmente no es nada nuevo. A través desde que el invento de la psicología, una de las cosas que trata de hacer la psicología es darte herramientas para tratar de conocerte. Entonces, con cada generación hay una nueva herramienta. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, pero hace mucho tiempo había como que tú podías le hacían con animales. Entonces, era como que tú eres más no me acuerdo qué era, pero era como un león, un golden retriever, eres una morsa o algo más. Y era así, era como que, bueno, entonces la morsa es como trabajadora, el golden retriever es más como más lanzado a la familia y un león es como eso. Y de ahí tú tienes, y tú vas a ver que con cada generación hay nuevas cosas. Después hay otro que se llama el Myers-Briggs, que se lo usa mucho en el mundo secular, donde es como que eres más introvertido, extrovertido, líder, seguidor. Entonces, con cada generación eso pasa. Y eso es importante recordar de que hay algo dentro de... No, o sea, si vas a Facebook, tienes qué princesa de Disney eres. O sea, hay de todo tipo y es como que hay algo en nuestro corazón que quiere saber por qué hago lo que hago. Pero lo tratamos de hacer separado de Cristo, ¿sí? Entonces, ese es en primer lugar el primer problema, de que la experiencia humana, amados, es tan única. O sea, tú te das cuenta de que hay momentos donde David está literalmente enfrente de Goliat, o sea, con una fuerza, y tú ves otros momentos donde es. Entonces es súper difícil y nos encanta tratar de meternos en cajones donde este es quien soy, pero la experiencia humana es muy distinta. Entonces, tenemos en primer lugar que tener cuidado de eso, ¿sí? Ahí en segundo lugar, yo diría que también tenemos que recordar que la palabra de Dios dice que ¿cuál es el objetivo del creyente? Glorificarle a Dios mientras nos parecemos a la imagen ¿de quién? De Cristo. No dice que tú seas número 1, número 2 y cualquiera de estas imágenes, número 2. Y número 3, el enneagrama de manera específica es el que está de moda ahorita y yo creo que en los Estados Unidos en especial y en algunos contextos cristianos se lo usa muchísimo porque es como que esto te ayuda a entender, y esta herramienta que es totalmente secular, que está basada en perspectivas místicas e inclusive satánicas, ahora se le ha medio limpiado un poco y se le ha puesto una perspectiva espiritual. Entonces como que ya no se usan los números porque ellos te dicen que eres un diferente número de acuerdo a cómo tú respondes a las cosas. Inclusive se le ha unido a caracteres bíblicos, que me parece terrible, ¿sí? Entonces en ese sentido tienes que tener cuidado. Tú puedes buscar videos donde dicen críticas del enneagrama. Hay uno de los profesores en Midwestern, aquí en Kansas City, él escribió su disertación de eso y él hizo un video online que está en español ahora, donde puedes encontrarlo. Pero yo diría de que de manera súper básica estén mucho cuidado de cualquier herramienta, entre comillas, que minimiza la experiencia humana, que tú eres así siempre. Ahora, no estamos diciendo que tenemos perspectivas parecidas, ¿no? Hay personas que es como que somos un poquito más introvertidos o extrovertidos, pero el punto no es eso, porque lo que te dice aquí es de que si tú eres extrovertido, entonces es como que en la iglesia no está bien que no hables con nadie. No, perdón, al revés. Si eres introvertido es como que está bien, porque tú eres introvertido, entonces no necesitas hablar. Entonces, no, Cristo te dice que tienes que oír y hablar con otras personas. Entonces te pregunto, ¿Cristo era introvertido o extrovertido? No, ven. Introvertido. No, es eso, porque tú tienes momentos donde Cristo está en grupos y tú ves que lo va muy bien, y tú ves en momentos donde Él se separa. Y el problema ahora es que estamos tratando de minimizar la experiencia en donde es como que tengo que hacer esto, y normalmente se usa, lamentablemente, para justificar el pecado. Entonces yo no tengo que estar en la reunión de la iglesia porque tú sabes que yo soy introvertido, entonces a mí no me gusta eso.
la gran comisión y el llamado del evangelio es más grande que esta perspectiva que te han dado, ¿no? A personas que yo soy más, a mí me gusta hablar. Sería mejor, la palabra dice que en las muchas palabras corre el pecado. Quizás deberías hablar menos. Y hay otras personas, en cambio, que no quieren hablar. No, tienes que hablar el evangelio a las personas, ¿sí? Entonces, ¿tiene sentido eso? No sé si por ahí va la respuesta, ¿sí? Por ahí. Perfecto. En 5 minutos, eso te va a dar risa, pero en 5 minutos. Porque es una pregunta bien cargada y que está con muchos problemas hoy, pero ideología de género. Y sobre todo que acá hay muchos papás, ¿no? Y están criando a sus hijos en ese contexto y van a comenzar a encontrar compañeritos aquí en Kansas, inclusive escuelas en pueblecitos, ya hay algunos niños que se creen gatos como identidad de género y cualquier perversión. Entonces, acá estos jovencitos, los que están y los papás van a comenzar a enfrentar eso. ¿Cuál es la mejor manera de pastorear a nuestros hijos en nuestro hogar con todo esto con toda esta ideología que se está viniendo? En 5 minutos. A ver, yo creo que en la gracia del Señor, el Señor en primer lugar no está intimidado con lo que está pasando. Es muy importante recordar eso. A veces como que vemos estas cosas, como que qué terrible que está pasando. Alrededor de la historia de la iglesia ha habido siempre ataques a la verdad. Y este es uno más. Y el Señor ha sido fiel. El Señor sigue en su trono y el Señor no está intimidado de que esto esté pasando. Número 1, recuerda eso. Número 2, tienes que recordar también de que es por eso que es tan importante el que estemos anclados en la Biblia. Porque la terminología va a seguir cambiando y si nos ponemos filosóficamente, el que controla la conversación es el que controla los términos. Entonces quiero comentarte algo. Ahorita que hablamos de esto de que, bueno, yo me identifico como gato, yo me identifico como lo que sea. Es interesante de que inclusive la palabra homosexual y heterosexual, ustedes sabían que a principios de los 1900, una persona heterosexual era una persona que caía en pecado abierto con una persona del sexo opuesto. Y era una palabra mala. Literalmente, a principios de los 1900. Ahora no se usa de esa manera. La palabra homosexual y todo eso son palabras realmente nuevas. En la historia de las palabras son nuevas. Entonces, por eso que es muy importante que nos anclemos en la Biblia. ¿Qué eres? Hombre o mujer, ¿no? Y la acción es lo que muchas veces es bien. Entonces, en primer lugar es eso, el recordar que la Biblia es nuestra base. En segundo lugar, recordar, no sé si ya voy, segundo lugar. Entonces, yo creo que eso, en primer lugar, Dios no está intimidado. Número 2, tengamos vocabulario bíblico para ver las experiencias. Número 3, todos somos pecadores y yo creo que eso tenemos que recordar. A veces son pecados que son distintos a los nuestros, pero cuando hablamos con cualquiera de estos temas tenemos que recordar que es un pecador hablando con otro pecador, con un pecado que yo creo que tiene una carga pesada de maneras únicas, que es importante, ¿sí? Y de nuevo, el recordar también la importancia de las familias. Al final, esto va a un ataque muchísimo a la perspectiva de las familias. El demonio sabe que si él ataca a las familias, está atacando a la sociedad. Entonces, una buena manera también es cómo están papá y mamá en su relación y dando ese ejemplo también, ¿sí? Hay muchísimo más que se podría hablar de eso. Pero por ahí es donde yo empezaría. Sí. Sí. Déjenme orar por Juan también y terminaremos cantando No soy yo, sino Cristo en mí. Damaris, te voy a pedir que me ayudes con las slides. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos el privilegio de reunirnos hoy, Señor, cantarte, entender un poco más, Señor, acerca de esta santificación en la cual estamos en un proceso. Señor, te pido que si alguien acá no te conoce hoy, tú puedas salvarle, Señor, que pueda ver su necesidad y que pueda rendirse a ti, que puedas salvarle, que puedas darle fe para creer, que puedas pasarlo de muerte a vida, Señor. Cuán necesitados estamos de ti, estamos muertos sin ti, Señor. Padre, pero solo en ti tenemos vida, solo tú das vida. Convierte corazones, sigue santificándonos por completo hasta el día, Señor, en que nos presentemos delante de ti. Cuando nuestra redención, cuando nuestra fe sea hecha vista, Señor. Cuánto anhelamos ese día. Sigue obrando en nosotros. Gracias por la bendición de la iglesia local. Cada una de las iglesias donde cada uno de los que están acá se congregan. Es una bendición ser edificados, escuchar tu palabra, ser animados, convivir juntos. Padre, que tú sigas obrando, que sigas salvando y sigas santificando por la fiel predicación de tu palabra a través del Espíritu Santo. Señor, úsanos, sigue obrando, que no tomemos todo lo que aprendimos ahora a la ligera, Señor, sino que lo pongamos en práctica. Llévanos con bien a casa y en particular a Juan, que regresa al Ecuador mañana, Señor, que tú lo lleves con bien.
En el nombre de Jesús oramos. Amén.